Porque el señor presidente está viviendo en otro país. Entonces yo quiero contarle lo que pasa para ver cómo hacemos. ¿Usted está dando cuenta de lo que pasa en el país? ¿Usted se dio cuenta de lo que hicieron en la Suprema Corte? Estoy muy preocupada porque usted no dijo una palabra. No lo escuchamos decir nada. Mi abuela decía, el que calla, otorga. ¿Usted está otorgando que hagan todo eso? ¿Por qué no habló? Y mi papá decía que el silencio es cómplice. ¿Usted es cómplice de la Suprema Corte? ¿Por qué no habla de eso, señor presidente? ¿No vive en este país? ¿No le importa lo que están haciendo? Bueno, Eve no le perdona una. Qué Alberto. difícil, Nada, habrá nada, que nada. entender para la señora que... Se ríe Ricardo. ¿Qué está haciendo el presidente si es cómplice de algo, no? A ver, ¿cómo funciona el sistema? La Corte es la intérprete final de la Constitución. Y es la Corte la que tiene que decir cuál es el alcance de las reglas constitucionales. Y en ese sentido, bueno, obviamente su opinión uno la podrá compartir, la podrá criticar, por supuesto, pero es final. Y en el caso concreto del Consejo de la Magistratura, la Corte interpretó con demora, es cierto, una demora excesiva. Excesiva, es cierto, claro. Es cierto. Ya que marcamos. Pero Sí. interpretó que la composición que tenía la integración del Consejo violaba una regla de la Constitución. Y es el órgano que está encargado de decir eso. Con Pero lo el cual, momento en que toma la decisión, después de tanto tiempo, ¿no es político? bueno, a ver, he dicho también Se que podría tener esa yo he lectura. dicho que también que la Corte es la que evalúa cuándo decide y por qué decide. También es político no haberlo hecho, ¿eh? También. Ha habido, claro. Y todo el circuito, y bueno. Todo. Hubo desde el momento que se sancionó esa ley hasta el fallo de la Corte, que pasaron muchos años, hubo otra ley que sancionó también la administración kirchnerista, que también fue declarada inconstitucional. Hubo varios intentos en el Congreso por sancionar una nueva ley que fracasaron, incluso una media sanción en diputados en el año 2010 que fracasó. Bueno, y la política no se pudo poner de acuerdo para sancionar una ley diferente. Y la Corte dijo, bueno, esta no va. Y le dijo, dicte una nueva. Y mientras tanto vuelve a la Volvemos anterior. Ahora, Ricardo, recién mencionaba lo del Consejo de la Magistratura. Para acercarlo un poquito a la gente, porque a veces uno del otro lado de la gente escucha Consejo de la Magistratura No y entiende ve a los nada. políticos y lo siente un poco alejado de la gente. Y una de las funciones del Consejo de la Magistratura es sancionar a los jueces que actúan mal. No solamente a los jueces que se encargan de jugar políticos, Es un sino tema a los jueces importante. comunes. Es un tema Y la importante. verdad que yo no sé si usted tiene alguna estadística o algún número de a cuántos jueces se han sancionado. Porque hemos visto jueces que han liberado violadores, que han liberado asesinos, que no... La verdad es que no aparecen muchas sanciones contra esos jueces. A ver, ¿Se doctor. dedica realmente a sancionar? ¿A sancionar a A esos ver, jueces? por cierto, la estadística demuestra que el Consejo de la Magistratura promovió más remociones que la Cámara de Diputados cuando esto le correspondía a la Cámara de Diputados. Pero yo creo que pocas sanciones disciplinarias y ha habido muchos casos. Yo no he dicho que funcione bien. Claro. Lo que he dicho, bueno, de que es muy importante que el Congreso pueda sancionar una nueva ley, bueno, que regule de manera eficiente el Consejo de la Magistratura. Pero me gustaría decir otra cosa. Diga. Yo creo de que toda esta discusión está muy a espaldas de las necesidades de la gente. Y les digo lo siguiente, en este momento hay un tercio de las vacantes judiciales sin cubrir. Sí. Es decir, que esto significa que los jueces hay que hacerlo con subrogancias, suplencias, etc. ¿Esto afecta o no afecta al servicio de justicia que haya un tercio de los claro, jueces lo menos? sentencia Lo aún más. lentifica, Ese ¿no? juez Claro que ¿Y a es el quién que lo le tiene que afecta? responder a la gente. Correcto. ¿Y a quién lo afecta? Afecta a todos aquellos que tienen juicios no de corrupción estatal. Claro, claro. ¿eh? Claro. El A juicio los que tienen sistema juicios civiles, comerciales, Exacto. laborales, de familia, ¿Cuánto falta? etcétera. ¿Un tercio, dijo? Sí. Un Es un tercio. montón. Un tercio. Dos- Y no 250. este último año. Esto viene Sí. de larga Bueno, data. claro, ¿Cuánto pero es el en número? Años y años y en años sin consecuencia, ocupar la esos gente, vacantes. el ciudadano común, bueno, es rehén de esta controversia política que versa sobre un grupito de casos que solamente interesa a la política, Exacto. que son los casos de corrupción.
Y esto paraliza al Consejo de la Magistratura y el que paga quien, el ciudadano común, que no tiene jueces, que el servicio se presta mal, etcétera, ¿no? Es un número muy alto. A ver, Omar quería opinar. A ver, Omar, dígame. No, yo creo que Tema de la Corte. sí, me parece muy importante, obviamente ante un especialista, pero hay 2 o 3 cosas que me quedaron que dijo el doctor que son interesantes, ¿no? El de la política. Por ejemplo, 2 de esos jueces aceptaron en término político... ¿2 de la Corte? Sí, ser nombrados por decreto y no como marca las reglas constitucionales. Ya ese solo hecho marca una decisión política que es cuestionable. Ese es un hecho, clarito que está ahí. Sí, no, Lo sucedió, otro, no sucedió igual. Perdón. No sucedió. El otro, Sí. ¿cómo? No sucedió igual después, no fueron nombrados por decreto. Pero vos lo aceptaste de entrada. Ah, bueno, está bien. Digo, No, para no, aclararlo, está bien, no. Sucedió. Pero no sucedió. No, porque después hubo una acción. Está bien, no sucedió. Bueno, Ah, pero hubo una aceptación. claro, fue un, Por lo deseo cual- fue un deseo de Macri, pero que no... No, Que no se Después. llevó a cabo. No, Lo se llevó a otro, cabo. sí, Claro. y encima quien dice que fue el gestor todavía lo estamos esperando que vuelva al país. Pero digo, y lo otro que me parece importante, yo pregunto, yo me acuerdo que durante la presidencia del doctor Frondizi, que creo que éramos 18 millones de habitantes, la Corte era de 9 miembros, Es decir, de 7. Es importante por la cantidad de ciudadanos que somos, y eso en algún momento, el doctor es un especialista, a mí me parece que son pocos jueces de la Corte para tantos fallos que tiene y que les quedan ahí, pero hay otro tema más que me Usted interesa. dice que el número... Por ejemplo, como un hombre del movimiento sindical, Sí. ¿por qué nunca tenemos en la Corte un especialista, un juez, que sea un especialista en el derecho laboral? Porque entiendo que, está bien, son jueces, están preparados técnicamente, seguramente impecable, como dice el doctor, pero qué bueno sería Que haya alguien... que tuviéramos algún Ah. juez, como otras, pero ¿por qué no un juez del derecho laboral que conozca, con experiencia, que sería muy bueno, porque supongo que eso es más específico y también mejoraría la calidad de la Corte? Es simplemente una opinión. Una opinión más. Quiero... Sí, dígame. sí, no, 3 cosas A para dialogar con Omar. Con Omar. En primer lugar, yo creo que el intento del presidente Macri de designar jueces de la Corte por decreto utilizando una norma constitucional, pero que la usó mal, fue un error. Y por cierto, este error fue reparado en la medida de que finalmente el Senado de la Nación dio el acuerdo y evaluó. Y me parece que esto convalidó absolutamente todo, porque era el que tenía que evaluar si nombraba o nombraba a los jueces. Segundo, no depende la cantidad de habitantes, la cantidad de jueces, porque la Corte tiene una competencia muy restringida, Sí. muy limitada. Por cierto, yo convengo de que quizás sería deseable un número mayor para tener mayor pluralidad de voces, la representación mejor federal, claro. de las mujeres, etc. Una cuestión de Pero la género competencia importante. es muy restringida, no depende del número de Yo habitantes. me refería por la cantidad de fallos que tienen que Sí, examinar. pero Quizás no, pero más eso jueces. no, porque multiplica la mayor... Si no, tendríamos 200 jueces. No, y no, eso. no. Claro, no, y eso tenemos- no. Pero, y respecto a la cuestión laboral, tampoco, porque en realidad la Corte no tiene como competencia interpretar las leyes ni laborales, ni civiles, ni penales, sino nada más que cuestiones constitucionales y Exactamente. federales, ¿no? Eso sí, como Ya está vamos compuesta a nuestra sumar más Constitución. invitados, tenemos un montón de temas. Ya habla Macri, que tiene una frase muy polémica que debatimos. Lo vamos a despedir al doctor, que tuvo la amabilidad de venir un ratito. El doctor va a ser candidato a presidente del Colegio de Abogados en la Ciudad de Buenos Aires, representando a 70.000 abogados que tienen que votar. Sí, Se soy presenta en la candidato. elección. Candidato a presidente Sí, soy del candidato. Colegio de Abogados. Sí, sí, en realidad es un fenómeno nuevo en la Argentina, que es que un número muy importante de organizaciones de abogados que competían siempre entre sí han coincidido ahora en una lista de unidad, bueno, para tratar de cumplir un principio también básico democrático que es la alternancia, ¿no? Claro. ¿Y votan los abogados de la Ciudad de Buenos Aires? Votan todos los abogados matriculados en el colegio público de la Ciudad de Buenos Aires que viven en la ciudad o pueden vivir, obviamente, Claro. en otras... Claro. Y usted candidato a presidente por esa lista. Por la lista esta de unidad. Exacto. Este fin de semana no, el otro. No, es el martes, miércoles y jueves de la semana que De viene. la semana que viene. Bueno, con Allá. mucha atención lo seguimos, porque 70.000, después habrá que ver cuántos se presentan a votar. No es obligatorio, eso también hay No que es decirlo. obligatorio. Es importante que toda la gente participe, ¿no? Exacto, y aprovechar al doctor, que es un capo. Gracias por venir, Ricardo. No, al contrario, Vino varias gracias a veces a ustedes. Intratable, lo tuvimos en distintas etapas, Sí, señor. En estos 10 años, Sí, señor. Así que gracias por venir. Muchísimas contrario, gracias. muchas